Los Simpson, una de las series de animación más míticas de todos los tiempos, es conocida por sus predicciones del futuro, como en un episodio del año 2000 donde pronosticaron la presidencia de Donald Trump. ¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? O la compra de 21st Century Fox por parte de Disney 20 años antes. Pero la verdad es que los creadores de Los Simpson no solo son muy buenos adivinando el futuro, sino que también lo son representando el pasado. En el gag del principio del episodio 12 de la temporada 18, vemos como Homer Simpson embarca un viaje a través de la evolución de la vida, empezando por organismos unicelulares hasta llegar al Homo sapiens, pasando por peces, anfibios y mamíferos. Y pese a la aparente simplificación de la teoría de la evolución de Darwin, la verdad es que lo hacen muy bien, considerando que están resumiendo 4.000 millones de años en tan solo un minuto. Para entender mejor cómo funciona esto de la evolución y tener una idea más completa, vamos a revisar el gag, pero yendo hacia atrás, tal y como nos propone el biólogo evolutivo Richard Dawkins en su libro El cuento del antepasado. Empecemos. Primero vemos a Homer en el siglo XX con la central nuclear de fondo. La energía nuclear surgió gracias a grandes físicos como Einstein, Bohr o Fermi, y fue sin duda uno de los grandes descubrimientos de la época contemporánea. Este Homer podría ser tu padre o bien tu bisabuelo, depende de la edad que tengas. Siguiendo hacia atrás en el tiempo, vemos a Homer con una indumentaria típica del siglo XIX. Lo revela el bombín, inventado a mediados de siglo en Francia, y la casa victoriana del fondo, con un estilo neoclasicista pero utilizando materiales modernos como el hierro y el acero. En esta época seguramente vivió tu tatarabuelo o tatarabuelo. El siguiente Homer vivía en el siglo XVII. Lo notamos por el característico sombrero de fieltro típico de los peregrinos ingleses que emigraron a América. Por aquel entonces, tus 14 de veces tatarabuelos campaban alegremente por algún lugar del mundo. Un poquito más atrás en el tiempo y nos encontramos en el siglo XVI, la época de los conquistadores. Lo revela el casco de metal llamado morrión de cresta. Tus 18 abuelos vivieron en tal apasionante y cruel época de la historia. Y nos vamos ahora hasta el siglo VI. Lo sabemos por las típicas casas anglosajonas hechas mayoritariamente de madera y paja, y la simple indumentaria de granjero de Homer. Aquí podríamos estar hablando de tu 60 tatarabuelo. Y ahora nos ponemos las pilas y hacemos un salto de más de 10.000 años para ver a un Homer durante el principio del Neolítico. Esto es evidenciado por la rudimentaria casa que vemos a la derecha. En aquella época se creaban hogares simplemente removiendo tierra y amontonándola creando una especie de zanja. Seguramente estas estructuras se reforzaban con piedras y madera tal y como vemos en la imagen. Tus 420 abuelos seguramente construyeron algo parecido para poder albergar a su familia. Vemos a continuación a Mo devolucionando en una rata. Esto es simplemente una broma y obviamente no sucedió en ningún momento de la historia. A esto se le llama la ley de la irreversibilidad de Dollo, la cual explica la improbabilidad de que la evolución siga precisamente el mismo camino dos veces. Sí es verdad que ha habido casos parecidos como el de las ballenas o los delfines, los cuales vienen de mamíferos terrestres que a su tiempo vinieron de animales acuáticos, pero este no es un caso de devolución como el que nos proponen aquí. Y siguiendo con nuestro viaje ancestral, vemos a Homer andando en la última edad de hielo, que comprende un periodo de decenas de miles de años, y que aquí vamos a situarlo alrededor de hace 50.000 años. Es en esta época que los Homo sapiens poblaron Europa viniendo desde África. Estamos hablando del hombre de Cromañón, el cual físicamente era igual que nosotros, perteneciendo a la misma especie, así que considerarlo simplemente como un Homo sapiens arcaico. Vuestro 2200 abuelo se aventuró por primera vez en Europa. Seguimos atrás hacia el tiempo. Vemos cómo Homer pasa de caminar sobre dos piernas a caminar en 4 y finalmente convirtiéndose en un primate. Esta es quizás la parte más complicada de representar y también de entender. Este Homer representa a un primate que vivió en África hace unos 6 millones de años. Lo vemos claramente porque Homer, si os fijáis, no tiene cola.
que es la principal característica que separa a los primates de los monos. Se trata de tu tátara 250.000 abuelo y es el primer ancestro común que tenemos con otras especies. Los chimpancés y los bonobos evolucionaron también de este mismo animal. En algún momento este ancestro común se diversificó y sus descendientes dieron lugar por un lado a los ancestros de los chimpancés y los bonobos y por otro a los ancestros de los Homo sapiens, los homínidos. En nuestra línea evolutiva encontramos al Australopithecus, que vivió hace 3 millones de años, al Homo habilis, hace 2 millones de años, o el Homo erectus, desde 2 a 1 millón de años. Por cierto, los neandertales no evolucionaron en Homo sapiens. Neandertales y sapiens tenemos un ancestro común que vivió hace unos 700.000 años, así que podemos considerarlos como primos hermanos. Las 3 diferencias principales que nos separan a los homínidos de los primates son la pérdida de pelo, el bipedismo y el crecimiento del cerebro. El por qué y cómo sucedieron estas mutaciones genéticas darían para otro vídeo, pero quedaros con la idea de que los motivos están relacionados con el contexto geográfico de la especie y la selección sexual. Pero no nos enrollemos más. Seguimos un poco más atrás y vemos que a Homer le sale cola. Efectivamente, tanto nosotros como el resto de primates, gorilas, orangutanes, gibones, así como las 130 especies de mono que hay hoy en día, tenemos un ancestro común que vivió hace unos 25 millones de años, así que no te sorprenda que tu tátara 1.500.000 abuelo tuviera cola. Eventualmente este ancestro se ramificó y algunos continuaron con cola hasta nuestros días, mientras que nosotros fuimos perdiéndola gradualmente al dejar la vida en los árboles. La cola puede ser muy útil para el equilibrio o para tener más agarre, pero pierde su función con el bipedismo. Y Homer se convierte ahora en un animal chiquitito, parecido a una musaraña, y vemos cómo compartía la Tierra con los dinosaurios hace entre 100 y 200 millones de años. Esta criatura que vemos es la primera especie de mamíferos que pobló la Tierra, y absolutamente todos los mamíferos que vemos hoy en día, desde un gato a una jirafa, a una ballena, incluso nosotros mismos, venimos de esta misma criatura. Durante el reinado de los dinosaurios, los mamíferos debían de ser pequeños y alimentarse de pequeños insectos para poder sobrevivir en este mundo de terroríficos depredadores. Pero gracias al impacto de un meteorito hace unos 66 millones de años y la extinción de los dinosaurios, estos pequeños mamíferos pudieron proliferar y ocupar el lugar que dejó la especie dominadora hasta la fecha. Además, por aquel entonces los continentes estaban más juntitos y se empezaban a separar, lo que explica la gran variedad de mamíferos que encontramos hoy en día, ya que, como he explicado antes, la evolución va ligada al medio ambiente y a la geografía. Así que no te ofendas si te digo que tu tátara 30 millones abuelo era parecido a una rata. Bien, parece que ahora Homer se convierte en una especie de dinosaurio, pero no es así. A esta criatura en particular se le llamó Dimetrodon, y forma parte de la familia de los sinápsidos, un grupo animal que no es ni reptil ni mamífero, sino que está a medio camino. Vivieron aproximadamente hace 275 millones de años y estaríamos hablando de tu tátara 150 millones abuelo. Es de este animal de donde evolucionaron los primeros mamíferos. Siguiendo con nuestro camino, vemos a Homer representando algún tipo de animal del grupo de los saurópsidos, un clado de vertebrados de donde descienden los reptiles y las aves. Pero nosotros, los humanos, que somos mamíferos, los cuales venimos de los sinápsidos, no evolucionamos directamente de los saurópsidos, sino que ambos grupos tenemos un ancestro común hace unos 320 millones de años. Les presento a su tátara 170 millones abuelo. Esta criatura se ramificó por una parte en saurópsidos, de donde salieron los reptiles, las aves y los dinosaurios, y por otra en sinápsidos, de donde salieron los mamíferos. Así que ya pueden decir por ahí que son parientes lejanos, aunque sea muy lejanos, del Tyrannosaurus Rex. Y sin irnos muy lejos, apenas 20 millones de años atrás, hace unos 340 millones de años, vuestro tátara 175 millones abuelo sería parecido a una salamandra, y es de donde salieron también todos los anfibios que conocemos hoy en día, como las mismas salamandras y las ranas. Estamos ante el ancestro de todos los tetrápodos habidos y por haber, es decir, todo animal que tenga 4 extremidades. Continuamos rebobinando, y espero que no haya sorpresas al ver que todo animal terrestre viene del agua.
Homer representa aquí el ancestro común que tenemos con el pez pulmonado. Vuestro tatara 185 millones abuelo vivía bajo el mar, como Bob Esponja, hace unos 415 millones de años. Hoy en día se conocen solo dos especies de este tipo de pez, llamado celacanto, y nuestro ancestro común debió ser muy similar, ya que al celacanto se le conoce como un fósil viviente. Se le llama pez pulmonado debido a que, aparte de tener branquias para respirar bajo el agua, también tiene pulmones. Estos seguramente se desarrollaron con tal de poder sobrevivir en aguas con poco oxígeno, además de poder lidiar con las mareas. En aquella época la luna estaba más cerca de la Tierra, con la que las mareas eran más potentes y duraban más que ahora, lo que propensaba la aparición y desaparición de lagos. Aquellos peces que vivían en estos lagos fueron muriendo, excepto aquellos que gradualmente fueron adaptándose y desarrollando pulmones para poder respirar cuando se retirara la marea. Del mismo modo, de las aletas fueron surgiendo pequeños muñones con los que poder desplazarse para encontrar la fuente de agua más cercana y así seguir con su vida y su linaje. De hecho, estos muñones son claramente visibles en el cuerpo de Homer. Cierta parte de este linaje fue adaptándose a la vida fuera del agua cada vez más, hasta que aparecieron así los primeros anfibios que acabamos de ver. Sin detenernos y casi llegando al final, encontramos un Homer que es un pez en toda regla. No tiene muñones sino aletas, y es el ancestro que tenemos en común no solo con todas las especies que hemos visto hasta ahora, sino también con todos los peces que siguen viviendo hoy en día. Pirañas, atunes, sardinas, carpas, nosotros... Todos venimos de algún tipo de pez que vivió hace 430 millones de años, o dicho de otro modo, de nuestro tatara 195 millones abuelo. La historia sigue su curso y Homer se ve ahora parecido a una medusa. De hecho, es el ancestro que tenemos en común con ellas y con el resto de ctenóforos, la mayoría con aspecto de medusa o de gusano. Y no solo eso, este es el ancestro común que tenemos con todo ser viviente que hay en el planeta Tierra, incluyendo insectos, moluscos, gusanos, crustáceos. Todo el reino animal proviene de esta criatura similar a una medusa o un gusano que vivió hace 600 millones de años. Y aquí hablar de tatarabuelos ya empieza a perder el sentido. El porqué de tan grande y variada ramificación de especies a partir de este punto está bastante claro. La naturaleza abarca todas las oportunidades posibles para el desarrollo de la vida, y siendo el océano tan grande, las posibilidades son casi infinitas. En cuanto a la variedad de formas y apariencia física, el hecho de estar flotando en el agua hace que la gravedad no juegue un papel tan importante en cuanto al desarrollo de los organismos. Por eso vemos formas tan dispares en el mar, como la anguila agachadiza, el engullidor negro o el dragón de mar foliado. Y con esto llegamos al fin de nuestro viaje ancestral, con un Homer representando una sola célula, la célula eucariota, que es el fundamento de toda la vida en la Tierra. Estamos hablando de hace unos 4.000 millones de años, y de algún modo se reproduce y se divide, y el conjunto de estas células poco a poco fueron formando organismos más complejos, como microorganismos y más tarde algas, las cuales acabaron conquistando la Tierra en forma de plantas y árboles. Y bien, después de todo esto, ¿cómo surgieron estas células? Pues es algo que se sigue investigando, pero parece ser que el fenómeno al que llamamos vida apareció gracias a reacciones químicas que... Bueno, esto ya es tema para otro vídeo. Espero que os haya gustado este gran viaje que hemos hecho de la mano de los Simpson y de Richard Dawkins, y que os haya ayudado a entender nuestros orígenes, ya que todos somos hermanos y hermanas, todos estamos emparentados, solo hace falta ir suficientemente atrás en el tiempo para encontrar un ancestro común, y esto debería ser razón suficiente para cuidar más del resto de los animales, del resto de la fauna y flora que nos acompañan en este maravilloso viaje llamado vida.